tipo de anemia sería hemolítica? Anemia después de una transfusión. A ver, fíjense bien. Cuando a una persona la transfunden, ¿qué le estás transfundiendo? Sangre como tal. Ajá, ¿y la sangre que trae? Eritrocitos. Células, Eritrocitos, eritrocitos, las plaquetas. células Ajá, sanguíneas como tal. eritrocitos, plaquetas, son células. Estamos todos de acuerdo que son células las que te están metiendo, ¿verdad? Y son células ajenas. Es rarísimo, rarísimo que tengamos la cultura de estar yendo a donar para que todos tengamos un paquete ahí disponible por aquello del no te me tumas, ¿verdad? Pues no. Y que te pongan tu sangre, pues no. Entonces te ponen algo ajeno, células ajenas, ¿sí? ¿Qué puede pasar con esas células cuando entran a tu cuerpo? En el libro se mencionaba que un ejemplo también podría ser cuando en el sistema inmunológico el receptor destruía los propios glóbulos rojos transfundidos, o sea, no los reconocía, a pesar de que fueran del mismo tipo. Sí, 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 pero estoy de acuerdo contigo, Loret, pero acá mis ojos que no leyeron nada se van a confundir. Es Co- porque el antígeno no reconoce a la célula del eritrocito y se la come, ¿no? Lo deshace. Como dice, este cuate no es de mi camada, lo ataca, lo destruye. Obviamente llega un punto en el que se confunde también con los propios, Loret, y también esos los barre, porque ya no sabe qué rollo, ¿sí? Entonces, pero es una respuesta alérgica a esto que rechaces las células. ¿Qué opinan? Pues sí, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, ¿Qué tipo de hipersensibilidad es? Dos. Es dos. tipo 2. Citotóxica. Ya no le puedo mover aquí. Oiga, A ver, doctora, ¿mandé? y por ejemplo, entonces, si el anticuerpo no reconoce a la plaqueta, puede dar, por ejemplo, la trombocitopenia o algo así. Sí, sí Ok. es. Ujú. Doctora, ahí puse el ejemplo también del bebé porque leí que, como por ejemplo, dos papás que eran con el complejo RH, que al momento de tener un bebé no compatible, tenían que vacunarlo o algo así para que pudiera aceptar la sangre. Sí, no les quería explicar eso porque es más complejo. Es la anemia hemolítica, anemia hemolítica del recién nacido, así se llama. ¿Qué pasa? Así como le explicó Loret, que los papás tienen diferente no grupo sanguíneo, es el RH. Acuérdense que todos tenemos un grupo sanguíneo y un RH. ¿Alguien sabe, por ejemplo, su grupo sanguíneo? Creo que soy yo positivo. Yo O positivo. positivo. Fíjense bien, entonces el grupo en realidad está mal dicho, no se dice cero, digo, no se dice O, se dice cero. Pero bueno, todos lo conocemos como O, ¿no? No pasa nada. Pero si se fijan, decimos O positivo. Positivo o negativo, ¿se habían dado cuenta de eso? Sí. Sí, Sí, sí. según positivo es por tu grupo de RH y negativo porque careces de RH. Exactamente. De hecho, ese tema lo tenemos que haber visto en grupos sanguíneos. Pero bueno, entonces el punto aquí lo que pasa es que si la mamá es positiva y el papá es negativo, el cuerpo de la mamá va a reconocer las células que puedan traer lo negativo del papá. Si el grupo sanguíneo va a ser el del papá, va a ser negativo. Entonces su cuerpo dice, yo soy positivo, este es negativo, hay que destruirlas. ¿Sí, no? Sí, es por lo del Tiene, Sí, sí. antígeno D, ajá, que no era tiene, compatible. tiene coherencia. Dice, no es igual a mí, hay que destruirlo. Al primer bebé no le pasa nada, pero al segundo se va a morir. Entonces a la mamá se le vacuna para que no nazca así el niño. Ese es un tipo también 2. Pero bueno.
Yo siento que el más fácil de entender es este que les platico de la transfusión y que el paciente tenía anemia. Porque, por ejemplo, la principal causa de que se transfunda sangre es porque el paciente tiene una hemorragia, por ejemplo, ¿no? Se transfunde sangre porque tiene anemia, por una hemorragia, por una enfermedad crónica, por un cáncer, lo que usted quiera, pero tiene anemia, ¿sí? Le pasa sangre por la anemia. ¿Qué esperarías que pase con la... A ver, ¿Qué pasaría si qué, doctora? ¿cómo defino? Sé que a lo mejor no tienen muy claros estos conceptos. Voy a, voy a apagar un poquito la cámara a ver si me escuchan mejor. Hola, ¿me La Diga. doctora. escuchan? Sí, sí, ¿Me sí. escuchan mejor? Apagué la Sí, cámara a ver si me escuchaban sí, mejor. ya se Ok, escucha mejor. Sí. entonces, les decía yo, Juan, así por concepto general, ¿qué valor de la biometría te dice si hay anemia? Sí vimos esos conceptos y los debieron de haber anotado cuando vimos biometría hemática. ¿Con cuál Hemoglobina, de estos? Exacto, hemoglobina. ¿Cómo sé que un paciente necesita una transfusión? ¿Qué voy a ver? que la ¿Que es hemoglobina está baja? por debajo en el valor normal. Ah, exacto, que está muy baja, hay que ayudarle. Entonces lo Sí, vamos a transfundir, ¿verdad? Ujú. sí. Muy bien, lo transfundes y ¿qué esperas que le pase a esa hemoglobina? Que ¿Qué suba los debería? valores. Exactamente, es lo esperado, ¿no? Que suba, porque le metí, ¿sí? Sí, ¿Qué sí. pasa si baja más de lo que traía? ¿Es Que la normal? El cuerpo no lo está aceptando. no lo está aceptando. Exactamente, está teniendo una hipersensibilidad de tipo Dos, Dos, citotóxico. citotóxica. 2 citotóxica. Ya nos quedó súper claro, Ujú. ¿verdad? Súper, súper clarito. Sí. ¿Qué? Sí. Ok. Loret, ¿qué células Bueno, en sí, participaban? la, Dime, ane- dime. Dime, la César. anemia hemolítica, o sea, o sea, en sí, en resumen, ¿qué quería decir? Hemolítica es destrucción. Ay, ¿me les fui o qué rollo? No, lo estamos escuchando. Bueno, en mi Sí, sí. caso. Creo que César es el que se fue, pues entonces. No, ahí Te, está. te friseaste, César. ¿Sí me escuchaste, No, sí se frició. Creo que se trabó. César? Sí, 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 escuché, sí. Ok, hemolítica es destrucción. Si hablamos de anemia, hay muchos tipos de anemia. Yo hubiera querido darles ese tema, pero ya no se pudo. Pero bueno, así nomás una lambida de burro. Acuérdense que para decir así, hay varias maneras, pero la clásica es ver el valor de la hemoglobina. Está por debajo, es anemia. Nos falta ponerle el apellido. Todas las anemias tienen apellido. Un gran grupo de anemias son las hemolíticas. Se destruyen. ¿Por qué? La mayoría de veces son por procesos autoinmunes. Si es que el paciente así de la nada tiene anemia y es por hemolítica, es autoinmune. Pero si tú le pusiste una transfusión, no es autoinmune, es un rechazo. También por el bajo consumo de alimentos ricos en hierro. Puede dar una anemia. Au- Sí, y si lo que te falta es hierro, se llama anemia Ferro. ferropénica. Ujú. Ujú. Si lo que te falta es ácido fólico o vitamina B12, entra en un grupo de anemias que se llaman megaloblásticas. Pero bueno, si Oiga, eso se me hubiera... doctora, Dime, Ari. ¿y cuál es la diferencia de la hemolítica a la microcítica?
Ok, fíjate bien, la hemolítica nada más tienes una muerte. ¿Se acuerdan? A ver, esto sí lo vimos. ¿Se acuerdan que el eritrocito expresaba en su membrana algo para decir que ya estaba viejo? Una proteína. ¿Recuerdan eso? El eritrocito. No puede ser. ¿Qué he hecho? No se acuerdan. No, El eritrocito. Empezaba con CD. No, los sedes son de los linfocitos. Y ahorita yo no es una palabra. ¿Mande? ¿Qué preguntó, doctora? ¿Cómo se llama la proteína que expresa el eritrocito cuando ya estaba viejo? ¿Hematocrito o no? ¿Eritropoyetina? No, es una proteína. Pero Déjame bueno, checar. yo sé que sí lo vimos. Yo recuerdo claramente que lo vimos bien en el libro de histología, pero no me lo puedo Fosfatildilcerina. acordar de la palabra. Ajá, fosfatildilcerina, exactamente. Ya ojé el Esa, cuadro. sola, esa solamente se expresa en la membrana cuando el eritrocito ya está viejo. Está en la cara interna y cuando se hace viejo se externaliza. Exactamente. Entonces, si tú tienes un proceso autoinmune donde se expresa antes, tu cuerpo va a deshacer esos eritrocitos. Porque tu cuerpo dice, pues lo está expresando, ya está viejo, cuello, ¿sí? Ese es un tipo de anemia hemolítica. ¿Por qué lo está expresando? No sabemos. Pero lo está expresando y hay que matarlos y se acaban los eritrocitos. ¿Ok? No sé si me di a entender. Me preguntó Ari, ¿no? Si era Ari. Sí, doctor, bien. Sí, sí, preguntó un muchacho. Entonces, ¿qué tipo de células son las más importantes, Loret, en esta? Voy a volver a compartir la pantalla. En la tipo 2, ¿cuáles son las eran más las metichones? NK y los fagocitos. ¿Cuáles, perdón? Las NK y los fagocitos. Que no se les olvide los natural killer. En esta, son los natural killer y los fagocitos. ¿Cuáles eran las células fagocíticas? Pues los ¿Macrófagos? macrófagos. ¿Cuáles otros? ¿Monocitos? Ajá. Y el monocito Las se Células puede... dendríticas. Exactamente. El monocito se puede convertir en Macrófago. macrófago y ¿en qué más? Célula dendrítica. Ujú, célula dendrítica. ¿Sí estamos claros? Entonces, en la uno había muchos mastocitos y eosinófilos. En la uno. En la 2 tenemos muchos natural killer, macrófagos y neutrófilos porque esta es de tipo citotóxica. El ejemplo que vamos a dejar en esta tipo 2, vamos a dejar la anemia después de una transfusión. ¿Todos estamos bien hasta aquí? ¿Estamos claros? Sí, Clarinetes. doctora. Ok. Síguele, Loret. Bueno, y este tiene un tiempo de respuesta de minutos a horas. Y ya para la tipo 3 son los complejos inmunitarios. Su mecanismo son formación de inmunocomplejos, las IgG y las IgM y más un antígeno soluble. Estos no son eliminados y se van a depositar en los tejidos, que va a hacer la activación del complemento y luego inflamación local y daño tisular. Y las enfermedades son glomerul glomerulonofritis, artritis reumatoide, lupus, enfermedad del suero y también se asocia con urticaria crónica y ciertos tipos de asma.
Más que nada es como una reacción causada por la formación del complejo antígeno-anticuerpo y estos se depositan en los tejidos y van a provocar inflamación y daño. A ver, la número 3. ¿Estás bien, Lorena? ¿Estás bien? La número 3 se caracteriza por complejos antígeno-anticuerpo, que no se le olvide eso. Se caracteriza por complejo antígeno-anticuerpo. Espero que no me estén tirando a loca, porque si no en el examen todo lo que les pregunte de eso van a chupar palos. Aquí andamos. Entonces, lo característico es antígeno-anticuerpo. Para que será común que dentro de nuestro cuerpo haya antígenos pegados a anticuerpos así de manera normal todos los días. Pues Creo sí, que ¿no? solo sucede en exceso. Todos los días Ok. no, pero pues sí por las respuestas. Ajá, por lo que se encuentran que es ajeno, ¿verdad? Ujú. Ok, ¿qué pasa cuando hay muchos? Ya les dijo Lores. Los fagocitan. Cuando son muchísimos antígenos, anticuerpos, ¿qué pasa? Se quedan en los tejidos. Exacto, se van atorando, sobre todo en aquellos que tienen mucha perfusión, porque ya cuando el anticuerpo está pegado al antígeno, es un compuesto más grande. Entonces, ¿Tienen se ciertas van, fijaciones especiales, Doc? ¿De que se queden en un solo mm, tejido o...? sí, los que tienen mayor perfusión. ¿Cuáles son Per- los órganos o sistemas que tienen mayor perfusión? Los riñones. riñón. ¿Los riñones? Ujú. ¿Cuál Las otro? articulaciones. Ujú. ¿Cuál otro? Puede ser el vaso, El que no andan usando ahorita. el cerebro. Cerebro. Me encanta cómo tienen las cámaras apagadas y yo aquí como loca hablando. Siento que estoy hablando sola, por eso dejo de compartir la pantalla. Yo no tengo cámara. Buen día. Literalmente dice, no cámara. Ah, Bueno, estoy, pero te oigo. estoy grabando la clase, Doc, para después subirla a YouTube con un programa. Y yo comiendo tamal. Qué ingrato eres. Aprovecho. Voy a salir acá. Así. Bueno, hola, Sai. Qué gusto verte. Molina, ya llegaste. Ya te había puesto falta. Doctor, aquí ando nada más que como Doctora, ando es que se escribiendo en me el hizo iPad. tarde y apenas llegué a mi casa. Una Está bueno, disculpa. deja. Ya no tomo nada. Gracias. Ya ves, si no prendes la cámara no me doy cuenta. Entonces, ay, se me fue la onda. Ah, sí. No es común que haya muchos complejos antígeno-anticuerpo. Sí puede que tengamos todos los días, pero no muchos. ¿Cuándo vemos muchos? En las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes atacan nuestros propios tejidos. Por eso hay muchos complejos antígeno-anticuerpos. Porque en realidad no hay algo que venga de fuera, lo tienes ahí mismo y pues ahí se están uniendo y uniendo y uniendo. ¿Me doy a entender? Entonces, Sí. cuando Sí. ya son bastantes, van y se atoran a los tejidos que tienen mucha perfusión, sobre todo los riñones. Entonces, esta hipersensibilidad, ¿qué tipo es? La del complejo antígeno anticuerpo. 3. 3. La 3. Aquí vamos a poner de ejemplo las enfermedades autoinmunes como lupus, Artritis. artritis, Y hay una enfermedad que se llama enfermedad del suero. Lo menciona en el libro. también, ¿sí? También la reacción de Artus. Ah, sí, la Elegante. reacción de Arthur. ¿En qué consiste la del suero? A ver, César, ¿en qué consiste la del suero? Pregunta aquí Cristian. ¿Qué? Era mentira, era mentira. Ya no. Qué feo eres, Cristian. No, no es mentira, está bien. Es que vamos, porque yo que me acuerde nomás lo menciona, pero no dice cómo.
Era por la ¿Quién es? introducción de proteínas extrañas, Ah, ok. pero era más por los medicamentos, o sea, ya sea por, bueno, no me acuerdo qué medicamentos, pero sí podía ocurrir por medicamentos y por proteínas extrañas. Bueno, yo voy a ser honesta, yo ya no me acuerdo cómo era eso. Ahorita la busco entonces. Sí, por eso Mm, pregunté. Bueno, Ujú. A ver, César, ¿qué encontraste? no, bueno, más adelante lo voy a explicar, pero Ah, bueno, está bien, nos esperamos. Voy a seguir Oiga, compartiendo la doctora, pantalla. Dime, Ari. ¿y estos complejos solo se pueden acumular en, por ejemplo, en órganos con bastante perfusión o también puede ser de que, por ejemplo, en un ganglio o en un vaso chiquito? Sí se puede, sí se puede, sobre todo si la persona no tiene controlada la enfermedad, ¿sabes? Que yo sepa, también mencionaba que el daño tisular puede ser ya sea local o sistémico. Sí, sí, pero o sea, el punto aquí es de que obviamente alguien que tiene lupus, que tiene artritis, tiene síntomas. Si no se atiende, ahí está el problema, ¿no? Por ejemplo, el paciente con lupus te hace insuficiencia renal y no te lo hace exactamente por pensar que va y se destruye el riñón, ¿no? Te lo hace porque se acumulan estos complejos. Y entonces, como se acumulan, el riñón tiene pues como una malla que filtra como la arena, la rompe y entonces empieza la insuficiencia renal, pero todo es por un mal manejo, casi siempre, porque el paciente no se apega al tratamiento. Eso sucede nada más porque no acuden a chequeos médicos de rutina, ¿no? Sí, o no se toman los medicamentos o Sí, pues X. mal apego al tratamiento. Ok. Sí, entonces le doy a la siguiente, ¿sí? Sí, Y el 3 ya lo anotamos. ¿Dudas? Ok. No. No. Denle. y llegamos finalmente con la tipo 4, que es la celular o retardada, y este mecanismo es mediado por linfocitos T, CD4 o CD8, y en el primer contacto se sensibilizan en reexposición en días posteriores y se libera un gran número de citoquinas, reclutando macrófagos y provocando una inflamación mediada por células. Y las manifestaciones son en dermatitis de contacto, ya sea una exposición a cosméticos, metales, plantas o rechazo de trasplantes, ciertas enfermedades como tuberculosis y su tiempo de reacción es, como su nombre dice, es retardada de 24 a 72 horas tras la exposición. Entonces la 4 es una activación de los linfocitos TCD4. Sí, no es mediada por los anticuerpos, sino por los linfocitos T. Exacto, esta es por los linfocitos T, CD4 y CD8. ¿Sí? Sí. Y reclutan muchas citocinas. Es lo que caracteriza esta. Aquí de ejemplo vamos a dejar para no confundirnos con la dermatitis en contacto que nos puede confundir con la primera. Vamos a dejar lo de los trasplantes. ¿Ok? Pero los trasplantes ya no. El rechazo cuando te ponen un órgano. Se ¿Ok? trabó, doctora. Se cortó, se cortó. ¿Escuchan mejor? Sí, sí, doctora. Entonces les digo que en la 4 vamos a dejar los trasplantes, el rechazo de los trasplantes. Y otro ejemplo que puede ser de 4. A ver, no sé si ya han visto algo de esto, pero igual se los pregunto. Hay una diabetes. Se cortó, Doc. No se escuchó. Ok, Se volvió a trabar, doctora. sí, ya me di cuenta. Ya me escucharon, apagué la cámara a ver si así. Sí, ya se Ya, escucha. Ya doctora. mejor. Les decía que hay una diabetes que se dice que es autoinmune. ¿Han escuchado de ella?
La tipo 1. La Leí tipo 1. brevemente, sí. Ok, la tipo 1. ¿Qué pasa aquí? Hay una destrucción de los islotes beta pancreáticos que producen la insulina. ¿Quién los destruye? A los islotes beta del páncreas. ¿Quién creen que los destruye? Un citotóxico, un linfocito T. Exacto, un linfocito T. Entonces, ¿qué tipo de hipersensibilidad es? 4. 4. ¿Estamos? Entonces ahí dejamos de ejemplo los trasplantes y la diabetes mellitus tipo 1. Se destruyen las células que producen insulina. ¿Cuáles son? Los islotes beta pancreáticos. ¿Estamos? Sí, doctora. Sí. Esta no es tan rápida, porque por ejemplo en la diabetes mellitus tipo 1, el paciente debuta casi siempre en la adolescencia o preadolescencia, que es cuando empieza a crecer más y se demanda más insulina. Ahí es cuando debuta, porque es cuando se descompensa. Muchas veces también el paciente que es trasplantado no te va a hacer una respuesta inmediata, te la hace a los meses, a los días. Entonces, no es rápida. Esta se podría decir que es la más tardada de las cuatro. ¿Ok? Michuy, ¿se me estás entendiendo? Sí, Doc. Ahora pues, consten, ¿eh? Consten. Oye, doctora, Mandé. y por ejemplo, en un trasplante, aunque tenga el mismo complejo mayor de histocompatibilidad, puede pasar la hipersensibilidad. Sí, sí, es algo sumamente complejo. Si ya lo tuviéramos súper así dominado, sería un éxito, ¿va? Pero no. Por eso estos pacientes se someten a muchas pruebas y luego antes de trasplantarlos les empiezan a dar tratamiento como supresor para disminuir esto, pero está muy complicado. ¿Quién sigue? Síganle. Listo, Doc, le puede dar a la siguiente, por favor. Bueno, las vías de inducción de la condición alérgica, pues la mayor parte de los antígenos que ocasionan respuestas alérgicas son materiales de gran abundancia en el ambiente, como ya lo había mencionado, doctora, que seguimos más expuestos y cuyo sitio de contacto con el organismo son la piel y las mucosas. Y aunque no es raro que algunos medicamentos de la aplicación parenteral induzcan reacciones alérgicas de magnitud variable, la mayoría de algunos han tenido experiencias desagradables directas o indirectas relacionadas con el uso de penicilina y otros medicamentos inyectables. ¿Quiénes son atópicos? La sensibilidad del individuo hacia el alérgeno requiere contacto previo del mismo, o la susceptibilidad del individuo depende de sus características genéticas. Aquí también, más sin embargo, en el libro también se mencionaba que aunque dependía de características genéticas, una persona sin esta característica genética puede llegar a desarrollarlo, dependiendo qué tan susceptible es al alérgeno. Y los estudios sobre la atopia en gemelos también han señalado una mayor asociación entre los gemelos homocíticos que entre los heterocígotos. Y aunque la especificidad de la respuesta alérgica de estos individuos puede desarrollar, puede no coincidir con la de los familiares, es decir, aunque no tengan antecedentes genéticos, pueden desarrollarla. Ahora, el mecanismo de reacción alérgica es como la inducción y la expresión del estado alérgico va a requerir la participación de varios tipos de células que funcionan de manera orquestada, es decir, todas juntas y que incluyen forma predominante a las células presentadoras de antígeno, las APC, células TH2, células B, cebadas, fibroblastos y eosinófilos. Con las células presentadoras de antígeno y las TH2, los antígenos van a penetrar el organismo a través de las mucosas y la piel, van a ser capturados por las células fagocíticas, notablemente también células dendríticas, las de Langerhans, van a procesarlo y se lo van a presentar a una célula T.
Y como no está claro cómo es que en todos los individuos atópicos va a favorecer la estimulación de las células TH2 sobre aquella que las THL. La TH2 favorece a través de sus mediadores la respuesta humoral y sabemos que la activación de las células B en general requiere de varias señales derivadas, contacto con antígeno, contacto con citoquinas, interacción de las moléculas CD4 y B7, CD8 o sus ligados. Respectivamente presentan las células activadas y cuando las células activadas son las células TH2 se promueve la producción de citoquinas. Ahí son las L4, L5, etcétera, etcétera. Yo con la L4 y L4, yo la consideré que es la estimula a los linfocitos B porque los van a producir y la 5 va a activar los eosinófilos y la IL-13 va a ser la que promueve la producción de inmunoglobulina E para la inflamación alérgica. Las citocinas. La IL-4 y la IL-13 regulan el cambio en la clase de las células B en favor de las inmunoglobulinas IgG4 e IgE. Cuando las células T se van a activar, las TH se favorece la expresión de las inmunoglobulinas no reagínicas. Y los pacientes alérgicos tienen niveles elevados de IgE, una inmunoglobulina que se enlaza con gran afinidad a los receptores y en la superficie de las células cebadas y basófilos, y ahí permanecen unidas hasta por 2 semanas. Las células cebadas o las CC o mastocitos se encuentran distribuidas en todo el cuerpo. Ya mencionamos algunos ejemplos anteriormente, particularmente en la proximidad de las superficies que están en contacto con el medio externo, pulmón, intestino, piel y mucosas en general. Las células cebadas tienen en su membrana receptores de alta afinidad por las inmunoglobulinas, una gran cantidad de gránulos citoplasmáticos que contienen diversos mediadores proinflamatorios performados. Es decir, que la activación de las CC ocurre cuando los anticuerpos IgE unidos a los receptores interaccionan con el alérgeno homólogo y el contacto con el antígeno va a disparar en las células cebadas una serie de cambios morfológicos y bioquímicos que tienen diferentes consecuencias. Una de ellas es la desgranulación de las células. Las células cebadas y los fibroblastos. Mencionamos que dentro de los mediadores sintetizados por las CC activadas por el antígeno está el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 4. Estas tienen diferentes bancos celulares, entre los que están los fibroblastos. Los fibroblastos responden al TNFA y a la IL-4. Sintetiza una familia de 3 quimiosinas conocidas como eotaxinas, que tienen actividad sobre los eosinófilos junto con la IL-5, que había mencionado que es la que los activa, y las eotaxinas promueven la acumulación de eosinófilos en los sitios de inflamación. Y los eosinófilos con la IL-5 producido por las células cebadas y por las células TH2 y la eotaxina producida por fibroblastos activados atraen eosinófilos, también neutrófilos, a los sitios de inflamación y los activan también mediante un receptor para provocar el dolor. Y la activación de estas células dan como resultado a la liberación del contenido de sus gránulos y la síntesis de otros mediadores. Los eosinófilos activados van a sintetizar y liberar leucotrienos, los LTC4, LTD4 y LTE4. Son radicales libres del oxígeno y las citocinas IL-4 e ILS, los mediadores liberados de las células cebadas y de los eosinófilos. Aunque son químicamente diferentes, tienen efectos similares y son causa de vasodilatación, musculoconstricción, broncoconstricción, hiperactividad bronquial, obstrucción de vías aéreas y en algunas ocasiones, como en la rinitis alérgica, daño tisular. A ver, esto que le subrayé es importante, por favor. Dijimos que hay muchos eosinófilos. Los eosinófilos activados sintetizan. ¿Qué sintetizan? Leucotrienos. ¿De dónde salían los leucotrienos? Alguien que no sea Loret. César.
Creo que no me oye. ¿Quién más va a exponer contigo, Loret? Solo somos César y yo. Oh, pensé que había alguien más. A ver, alguien que no sea ni César ni Loret, porque César no me oye. Era Doctora, lo son los del que ciclo son. araquidónico, ¿no? Mm, Sí, Donde el ácido escuchas. araquidónico, bueno, el ¿Quién ciclo. habló Molina, va? Lo iba a decir yo, pero ya lo dijo César. Eh, No, lo digo, se lo había dicho Molina primero. No, ¿eh? lo dije yo, fue Ari Rodríguez Contreras, Ari. Ari, es que Así es. escuché las dos voces. Íralo, íralo, íralo. Eh, del ciclo. ¿Se acuerdan en inflamación aguda qué prevalecía más? En la- Hablando del ciclo del ácido araquidónico de los eicosanoides. En inflamación aguda, ¿qué prevalecía más? los mastocitos, ¿no? Hablando de los eicosanoides del ciclo del ácido araquidónico en inflamación aguda, ¿qué prevalece más? ¿Qué era lo que hacía que nos diera dolor? ¿Quiénes eran las condenadas? ¿Prostaglandinas? ¿O no? Es EI. Ujú. Y aquí, ¿quién dice que son los que más se activan? Leucotrieno. Leucotrienos. Ay, quiero cambiarle aquí, no puedo. A ver, ok. A ver, espérenme, no puedo, no puedo. Ya. Aquí esta niña puso una imagen, de hecho. Yo la vi. Aquí está. Sí, el ciclo del ácido araquidónico. Si se va por la vía de las ciclooxigenasas, el resultado final son las prostaglandinas. Si se va por la vía de las lipoxigenasas, el resultado final son los leucotrienos. Este lado de prostaglandinas y ciclooxigenasas lo vemos más en procesos inflamatorios. Y este lado de las lipoxigenasas y de los leucotrienos lo vemos más en procesos de, ¿cómo se llama el tema? Hipersensibilidad o alergia. Hipersensibilidad. Que no se les olviden, los leucotrienos son los que nos meten en muchos problemas respiratorios de tipo alérgicos. Sí los dijo ahorita Loret, rinitis, asma. ¿Me entendieron eso o no? Hablen ahora, callen para siempre. ¿Otra Sí, vez? Sí, doctora, sí, sí Doc, entendí. sí, sí, sí. Entonces, si les pregunto, proceso de la formación de icosanoides que se relaciona, que lo liberan los eosinófilos en un proceso alérgico de hipersensibilidad, y les pongo prostaglandinas, leucotrienos, ¿qué van a elegir? Leucotrienos. Está muy clarito, ¿ah? Sí. Quiero pensar. Entonces, en Entonces, la prostaglandinas, Puede volver a ¿cuáles repetir son? la pregunta que hizo doctora? para grabarla bien y que se escuche clarito. Sí, pues uno nunca sabe para estar así preparados. Por aquello no te me entumas. Si les puedo preguntar, bueno, más fácil, más sencillo. ¿Qué liberan los eosinófilos activados en una respuesta de hipersensibilidad? ¿Prostaglandinas o leucotrienos? Leucotrienos. Ujú. Entonces, en la prostaglandina, ¿cuál es? O nada más. Las prostaglandinas En la son más inflamación de aguda. inflamación, de los Ok, procesos inflamatorios. ok, ya. Por eso, o sea, háyale utilidad, mira, para que le vayas como que hilando, porque luego dice uno, ¿y esto para qué? Por ejemplo, cuando tú te tomas una Proxen, un diclofenaco, ¿qué es? ¿Cómo se llaman esos medicamentos? Un Ari, AINE es un AINE. Irari, qué bárbaro, es un AINE. ¿Qué significa AINE? Antiinflamatorio no Inflamatorio. esteroideo. Antiinflamatorio. ¿Es para bloquear a quiénes?
Inhibe la COX-1 y Ale, la 2. Inhibe la COX. Ujú. O sea, para que no se sigan produciendo prostaglandinas. Sí, inhibe la COX-1, la fisiológica, y la COX-2, la inducible inflamación. Ujú. Ahí está la utilidad. Sí, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo aquí dice vasodilatación, musculoconstricción, broncoconstricción, hiperreactividad bronquial, obstrucción de las vías aéreas, rinitis alérgica, la famosa rinitis. ¿Quién hace todo ese cotorreo? ¿Quiénes? ¿Leucotrienos? Ujú. Leucotrenio. ¿Sí? Son unos de los criminales. Entonces les vas a dar medicamentos para bloquearlos a los canijos. No sé si alguien conoce el Montelucas. ¿Alguien? ¿No? No Eh, tengo alérgicos de aquí. Yo no. yo tomo loratadina. Ah, bueno, Loratadina está bien. también. Y en casitos así muy acá, diferenamina. Uy, va a caer como tronco, ¿ah? Mi papá sí le daba mucha alergia con alimentos. Y es lo que le poníamos. Ok, entonces, ¿ya les quedó claro? ¿Sí? Háblenme ahora porque si no ya valió chorizo con huevo. Doc, o No sea, sé si, si hace COX es prostaglandinas y si es la otra que es la LOX Lipoxigenasas. Ujú. es leucotrieno. Así mero. Nomás hay de dos moles. Sí hay patologías que te activan las 12 y ahí es un gran problema, pero lo clásico es que se vayan por un lado. ¿Sí? Sí. ¿De dónde, sí. dónde empezaba todo ese proceso? En la ruptura de las membranas que se libera fosfolipasa. ¿Ya? Sí. Ahora pues, a ver. Doc, entonces, ¿qué es el Montelucas? El montelukast es un inhibidor de los leucotrienos. Ah, sí, ya lo tomaba. Ujú. Palasma, ¿verdad, Juliana? Sí, Sentí raro decirte Juliana, Yami. sí. Sí, ¿ya ven? ¿Ya ven? Ahí está. Síganle. Bien, el control y tratamiento de las reacciones alérgicas, como los fármacos, la histamina en el humano, porque es el principal componente de los gránulos de las células cebadas y basófilos. Y ya habíamos mencionado que la histamina era un vasodilatador. Entonces, es responsable de la mayoría de los síntomas tempranos de alergia, prurito, estornudos, broncoespasmo y edema, y sus efectos ocurren cuando interacciona con los receptores HL presentes en las células de varios tejidos, siendo la histamina el mediador más importante de los síntomas de alergia. Y en un principio se pensó que la adrenalina, con efectos opuestos a la histamina, podría ser el fármaco de elección para el control de la reacción alérgica. Sin embargo, con el tiempo se observó que el uso de adrenalina no estaba libre de riesgos por sus efectos, aunque opuestos podían ser tan severos como la histamina misma. Lo he hecho, doctora. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es la función de la histamina? Pues hacer la ¿Cuál? alergia, ¿no? Ah, Vasodilatador. exactamente. El número. Están los gránulos. En los gránulos. ¿Cómo se llaman también las células cebadas? Sinónimo de célula cebada. ¿No eran las inmaduras? ¿Cómo? ¿Cómo Tocito, llame? Ah, ¿inmaduras? ¿O me estoy confundiendo con la otra? Un mastocito. mastocito. Sí, mastocito. Ok. Mastocito. ¿Desde qué línea celular salía el mastocito? Mieloide. 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 Ajá, pero ¿cómo se llama su precursor? O ese toda la vida se llama mastocito.
la pluripotente. Sí, ese toda la vida se llama mastocito, ¿verdad? Ahí tienen el internet, por el amor de Dios. Ya la googleé. Se ve la A madre ver, hematopoyética CD34 multipotente de la Multipotente. médula ósea. entonces él toda la vida se llama así, ¿verdad? Mastocito. ¿Verdad que sí? Sí, Sí. toda la vida se llama mastocito y tiene ciertas propiedades parecidas a los polimorfonucleares, tiene gránulos. Y tan parecido es que tiene un gránulo, tiene gránulos de histamina. Esto de la histamina lo veíamos en inflamación aguda, ¿lo recuerdan? Sí. ¿Quién era el que soltaba esos gránulos en inflamación aguda? ¿No era el eosinófilo, doctora? No, el eosinófilo es el de aquí, el de hoy. Los mastocitos. El mastocito es el de hoy. Sí, es el mastocito. Tienes razón. ¿Quién dijo eso? ¿Quién me dijo lo del Yo mastocito? mero, yo mero. El mero mero sabor ranchero. El mastocito tenía gránulos. Entonces la célula cebada es un mastocito. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, Ayúdenme, chicos, porque tengo sueño, se me cruzan los cables. no se Entonces, preocupe. no, sí me preocupo un montón porque quiero que aprendan. Entonces, tenemos que entender que en una respuesta inflamatoria aguda, pero también en una alergia, se libera histamina. La histamina es un vasodilatador. Si hay vasodilatación, el paciente se va a poner ¿de qué color? Rojo. Rojo. Rojito. ¿Le va a dar comezón? Sí, Sí. Y sí da comezón. Si no es como un picor, pero es por es la misma liberación de la histamina. Es por eso que en las alergias damos antihistamínicos. Ya dijeron unos. Mm, ya. Loratadina, difedrenamina, fenidramina, clorfenamina. Sí, norfenamina. ¿verdad? Ujú. Por eso damos ese tipo de medicamentos, porque se libera la histamina. ¿Pero de dónde salió esa histamina? Del mastocito. Mastocito. Sí, Que también se llama Célula Célula. cebada. Célula madre. célula cebada. ¿Por qué le doy prioridad al mastocito célula cebada y no al basófilo? Porque acuérdense que los basófilos los tenemos en mínima cantidad. Son bien poquillos los vatos. Entonces, pues por eso no se consideran como relevantes. Entonces, acuérdese, por favor, que otro de los grandes problemas en la respuesta alérgica es la histamina. Pero acuérdese de dónde sale. ¿Ok? Sí. Sale pues. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Digo yo todavía, doctora. Válgame Dios, mi vida, pues tú te echaste todo. ¿No le dejaste nada a mi César? No, sí, al rato voy a explicar más. Con la inmunoterapia y la desensibilización. Es cuando, por ejemplo, presentamos problemas alérgicos muy graves y pues tienes que acudir con tu médico, el cual te va a interrogar sobre tu enfermedad, tus antecedentes familiares y te va a aplicar intradérmicamente por escarificación, o sea, te va, por decir, va a agarrar una parte de tu brazo y va a hacer una tipo tablita donde con una dosis controlada alérgeno te va a aplicar la serie de sustancias para después de unos minutos va a observar y leer los resultados, como la aparición de manchas enrojecidas en sitios de inoculación, edema, eritema, para identificar alérgeno responsable. Y ya para concluir, el médico te entrega una suspensión preparada con el alérgeno agresor, por decir una vacuna, para que tu sistema inmune sepa identificarlo y no reaccione de manera negativa y se te va a instruir sobre la aplicación. Usualmente es subcutánea y la dosis va a ser progresiva, es decir, va a ir administrándose un poco más, pero siempre con indicaciones.
y va a ser por vía intradérmica en lugar de utilizar la vía de contacto natural, que es como las mucosas, porque pretendemos generar una respuesta basada en una clase de anticuerpo diferente a la IgE, que es un anticuerpo bloqueador, y para que no se fije a las células cebadas y que al mismo tiempo compita con los anticuerpos. Es por decir, tiene su fase de inicio, que es donde vamos a inducirlo, con dosis muy bajas, y la fase de mantenimiento, que una vez alcanzada la dosis máxima que toleras, se va a continuar con dosis regulares, y el 3, que esperamos que es el cambio inmunológico, para reducir la producción de las inmunoglobulinas C, las cuales pues ya son responsables de la alergia, van a aumentar la producción de IgG bloqueante para neutralizar el alérgeno. Ay, hija, se metieron en serios problemas. A ver, voy a darle a la siguiente. A este niño seguro le contaron, le tocaron las patologías, ¿verdad? Sí. ¿Dónde empiezas tú, César? Lo mío empieza ahí, pero es como, no sé por qué en el libro como que lo volví a Es que en mencionar. el libro se repite el tema Ajá, sí. dos Sí, Entonces, yo sé, el autor está loco, yo sé, pero entonces te tocó esto. ajá, ¿Aquí empiezas? sí. A ver, dale. Bueno, la hipersensibilidad del tipo 2, eh, primero es la destrucción por complemento de células hospinizadas con anticuerpos, la destrucción por fagocitosis de células fosopnizadas por anticuerpo y destrucción de células opsonizadas con anticuerpo por células tóxicas con receptores de anticuerpo. Y bueno, pues en ejemplos de patología donde pues participa la hipersensibilidad citotóxica, que pues es la hipersensibilidad del tipo 2, pues va a ser la destrucción de eritrocitos en transfusiones incompatibles, lesiones de eritroblastosis fetal por incompatibilidad de RH, anemias, granulocitopenias y trombocitopenias, que pues era lo que estaba mencionando la doctora hace rato. No, ¿le puedo dar el siguiente? Ahí. Bueno, pues estos son algunos medicamentos que pueden causar trombocitopenia, anemia hemolítica, neutropenia y o linfocitopenia de origen autoinmune, pues van a ser pues, los analgésicos como aspirina, indomesatina, fenilbutazona y bueno, pues también vamos a tener lo que es antibióticos, anticonvulsionantes y pues otros. Estos anticuerpos son responsables de anemias, trombocitopenias y granulocitopenias que pues van a desarrollar algunas personas que reciben tratamientos prolongados con analgésicos sedantes y antiepilépticos. O sea, no me quedó muy bien claro, más que nada que estos medicamentos te pueden causar pues pues una anemia o así es lo que quiere decir, ¿no, doctora? Sí, O sí, sea que tal también cual. que no, que nos puede, ¿cómo se dice? Nos puede realizar una en exceso o en un mal uso, o a qué se refiere, o en caso de que sea alérgico a estas. No, es en base al mecanismo de acción de estos grupos de medicamentos. Por ejemplo, los antibióticos no todos funcionan igual. Unos, Ajá. unos te rompen la membrana, otros utilizan la vía del ADN para matar a los bichos, otros hacen poros. Entonces, por ejemplo, la Sí. penicilina es rompe la membrana. Si tú Sí. la tomas, tu cuerpo tiene membranas. Va a llegar un punto en el que la confundes y también empieza a atacar a tus membranas. Sobre todo las que se parezcan a las de los bichos. Entonces, pues ahí tenemos una respuesta. Pero, dudas, César. Tú estabas Así, exponiendo, dale la siguiente.
estabas exponiendo por el bloque, ¿verdad? César, y me pediste volver a exponer. No lo entendí bien. Sí, Sí. él era el que, por decir, yo estaba con Olmeda, pero como Olmeda se dio de baja, me dijo que agregara a No César. lo entiendo, doctora. ¿Lo puedo volver a repetir? Sí, César, ya me Ah, resolvió Lore, no te preocupes. Ok, le voy a cambiar la... Dale, César. Perdón, es que aquí... Ay, ahí está. César. me está sacando, no sé por qué. No veo la pantalla. Ok, Es bueno, por mira, conexión, hermano. Te saca por conexión. es tu Sí, internet, pero no te preocupes, César. Tú hiciste entonces esta parte, César. Tú le ayudaste, ¿verdad? sí. Ok, es que todo esto realmente es la repetición. Ajá. Sí, bueno, también vienen lo que es pues, la enfermedad del suero y lo de Artus, no sé si quiera que lo explique también. A ver, aquí te lo pongo. Ahí está. Sí, bueno, lo que pasa, a lo que el libro menciona era que pues la enfermedad del suero en esta, eh, o sea, lo que dice el libro, lo que menciona era que como que científicos, o sea, Dixon y así, y su grupo, haz de cuenta que les inyectan lo que es suero, o sea, bueno, albumina de un, ¿cómo se llama? De origen animal, o sea, de bovina, lo menciona aquí. Y bueno, al hacer esto, el cuerpo pues, del paciente reconocía estas proteínas pues, como extrañas y pues generaba anticuerpos contra estas. Y pues así va a formar lo que son complejos inmunes que pues se van a ir depositando en vasos sanguíneos o en tejidos. Y pues en base a esto, eh, el cuerpo pues, va a formar anticuerpos IgG y IgM. Y pues más que nada es eso. ¿Qué más? La reacción de Artus. Bueno, esta, a lo que entendí, es una respuesta inflamatoria que pues va a ser localizada en la hipersensibilidad tipo 3 y bueno, va a ocurrir donde una persona con anticuerpos IgG circulantes preexistentes es expuesta nuevamente a un antígeno en la piel o tejido subcutáneo. Y bueno, esta pues va a estar mediada por complejos antígeno-anticuerpo y se puede visualizar experimentalmente inyectando una pequeña cantidad de antígeno en la piel de un animal hiperinmunizado con este antígeno. Y bueno, la manifestación de este daño se observa claramente algunas horas después de inyectar el antígeno como una reacción eritematosa que pues va a evolucionar rápidamente y en pocas horas se va a transformar en una lesión indurada y dolorosa que frecuentemente pues se va a necrosar. Y bueno, en el tejido que rodea la lesión se observa extravasación de líquido y eritrocitos y cuando la zona lesionada es amplia, la isquemia y la anoxia resultante promueven la necrosis del tejido. Bueno, la importancia del complemento y los neutrófilos como causa de daño de este tipo de hipersensibilidad se va a comprobar que experimentalmente los animales hiperinmunes tratados con veneno de serpiente o con mostazas nitrogenadas antes de aplicar el antígeno no reaccionan la reacción de Artus. Y bueno, en el tejido que rodea la lesión se observa extravasación de líquido y de eritrocitos. Y cuando la zona lesionada es amplia, pues la isquemia y la anoxia resultante promueven lo que es la necrosis del tejido.
Y bueno, la deformación de las articulaciones en los pacientes, lesiones vasculares y glomerulonefritis en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, otros también que con lesiones necrosantes en los pacientes con lepra, lesiones en glándula tiroides, en pacientes con tiroiditis de Hashimoto y otras manifestaciones de daño van a ser consecuencias de este tipo de hipersensibilidad donde el complemento y los neutrófilos son los causantes pues, del daño celular. Esto, Aquí me voy a quedar, no te apures. ok. No te apures. Esto está bien difícil y no, estamos en pañales todavía como para... De por sí esto de hipersensibilidad siento que está confuso. Entonces, recoge eso, por favor. A ver, gracias, César. Te voy a poner, como tú ya tenías lo de tu exposición, te voy a poner puntos extras, ¿vale? Ok, sí está. ¿Quién me habló? Escuché una voz. Creo que ¿Cómo? nadie habló, doctora. Ajá, creo que ¿No? nadie. No, Válgame Dios, No, entonces nadie. sí ya No, ando si no hay nada. mal. ya es lucidez. Ay, Padre Santísimo de la Gloria. Y A eso ver, que ya comió su tamalito. y me comí dos, oh, no, hombre, no. Sí se llenó, A doctora. ver, sí desayuné a las 8:30 de la mañana. No había No, está comido. bien. Sí, pero sí desayuné. Sí, desayuné. A ver, pongámonos de acuerdo. Una cosa, César, ¿sí pasaste los dos bloques o en alguno te faltó para pasar? No, me falta 79 para exentar. Míralo. ¡Uy! Vamos por un 79, mi César. Tú puedes. Ok, entonces, pues, no sean gachos, prendan las cámaras, mis hijos. Yo aquí estoy, ya quisiera Aquí yo ando, estar en doctora, aquí ando. tanga, a gusto, y aquí estoy aplastada hablando con ustedes como Yo la escucho. una persona racional. Entonces, quedamos que biometría hemática venía en el tercer parcial, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Sí, Ese es el primer tema del tercer parcial. El segundo es inflamación aguda. El tercero es inmunidad innata. El cuarto es inmunidad adquirida. Y el quinto y último es este de alergia. ¿Sí? Ok, sí. Ok. La biometría hemática son puros conceptos, pero no sé si lo recuerdan que hubo una tarea donde les pedí una tablita donde venían los rangos normales y quedamos que se le iban a aprender. Entonces, eso es un hecho que les voy a preguntar de esa tablita, de valores, ¿sí? Ok. Y luego, de inflamación, no es mucha información, pues, lo vimos una parte en clase y la otra la vimos en línea, ¿verdad? Les voy a preguntar lo de los gránulos, cómo funciona lo que salen de los gránulos, cuáles son las células que participan. Yo sé que como tal, lo de la vía del ciclo de la oxigenasa no venía en el temario, pero se los encargué de tarea y se los he estado explicando como ahorita se los volví a explicar. Entonces, claro que les voy a preguntar cuándo están las prostaglandinas y cuándo están los leucotrienos. ¿Sí? Ujú. sí. A ver, Michelle Valdés, ¿cuáles eran los culpables de que te dé dolor en una inflamación? Prostaglandinas. Prostaglandinas, sí. Prostaglandinas. Ok, ahí vamos. Y luego de alergia, pues ahorita lo tenemos bien fresco. Son los 4 tipos. El concepto de alergia. Respuesta exagerada a un estímulo externo. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y luego le voy a preguntar, ¿qué tipo de hipersensibilidad
se dan los pacientes trasplantados que rechazan el injerto? ¿Cuál de las 4? Tipo 2 Tipo 4. y tipo 4. Ya hasta estoy con los dedos acá. La Ah. Sí, citotóxica. el 12 de transfusión de sangre nada más, ¿no? Sí, sí. Sí. Perdón. Ujú, porque es citotóxica. Ujú, exacto. La 4. Si le pregunto, ¿cuál reacción de hipersensibilidad es la que podemos ver todos los días en la gente? ¿No uno? ¿Es hoja 100, la 1? Si le empieza a escurrir el moco tendido a la vecina, hipersensibilidad tipo 1, vecina. ¿Sí? Sí. Ok, así se los voy a preguntar. Y de ahí, pues, entonces, quedamos que les pedí 2 documentos. Con ustedes, ¿cuántas tareas tengo? Coméntenme cuántos sellos les puse, por 4. favor. 4. Son 4. Y quedó pendiente un resumen que vamos a hacer sobre la hipersensibilidad y alergias. Eso lo Sí, vamos a sí, sí. escribir en correo. Ok, fíjense bien. Entonces son 4 sellos. Me van a mandar un documento PDF con las 4 fotos de donde está el sello. Espérenme un poquito. Perdón, se andan desgreñando mis gallos. Ok. Entonces, un archivo es de tareas. Debe de contener los 4 sellos. ¿Sí? Y el segundo archivo es su resumen de este tema de alergias. Entonces, las tareas, esos 4 sellos, quien no los tenga, tiemble porque vale 20 puntos. Fueron 4 tareas nomás. Y el resumen va a valer 10 puntos porque suplanta al examen práctico otra vez. ¿Estamos? Quien ya expuso, ya sabe que ya tiene sus 25 puntos de exposición de la historia a lo largo. No pasa nada. El examen vale 40 puntos. La participación vale 5 puntos. ¿Cómo le voy a hacer para ponerles participación? Ya yo tengo súper bien ubicados a los que siempre contestan. Pero aparte de eso, ándale, por ejemplo. Pero aparte de eso, los que no son tan participativos, voy a ver que no me hayan faltado. Fueron como 3, 4 clases, entonces si me faltaron a una, pues ya no les voy a dar 5 puntos, les voy a dar 3.5 o así de participación. ¿Sí? Si no faltaron, pues tienen sus 5 puntos. Aunque sean muy discretos y muy callados, tímidos, inocentes. ¿Sí? No hay problema. Y ya de aquí, pues ya. El examen es el viernes